Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Te recuerdo que si quieres hacer una cita con Calogero Tramonte, hazla con anticipación, porque en el local de Tourret se está respetando todo lo necesario para evitar el contagio del COVID-19. Hazla a través de la página web de Calogero, que es tourret.com, o a través de su aplicación, que es Tourret, si la bajas en tu teléfono inteligente. Además, trata de ser puntual con la cita, porque hay que evitar el congestionamiento de personas en el local y así poder respetar el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate. Durante todo el programa de hoy hemos hablado de la importancia de la justicia en estos momentos y lo peligroso de que el Poder Ejecutivo maneje al Poder Judicial. Está ocurriendo ya en España. Nuestro aliado allá, Eugenio Narváez, nuestro querido periodista, entrevista hoy a Carlos Lacasi, que es un abogado y consultor sobre la situación de la justicia en España y además sobre el confinamiento en Madrid. Gracias, Eugenio. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miami. Buenas madrugadas desde España. Hoy con Patricia, como bien has presentado, tenemos con nosotros a Carlos Lacasi, director del despacho de abogados Carlos Lacasi, y con él vamos a analizar una de las aristas que nos faltaban para tener analizada la justicia en España desde distintas vertientes. Hay que recordar a nuestros televidentes que tuvimos a una representante de los jueces del Foro Judicial Independiente, que también hemos hablado de distintos aspectos políticos de la justicia, y hoy vamos a hablar desde el otro aspecto o del otro elemento importante de los actores de la justicia, que es el actor del abogado en este caso. Y para ello pues tenemos con nosotros a Carlos Lacasi. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Eugenio. Buenas noches a Miami y encantado de estar aquí con vosotros. Hemos hablado de la justicia. La justicia es una cosa que preocupa enormemente en este momento, dada la situación que se encuentra en España, puesto que muchas veces se pretende controlar la justicia desde diversas formas. Por un lado, se pretende controlar la justicia dotándola de pocos elementos. Los jueces también se quejan de eso y también otros actores de la justicia. Pero en su opinión, Carlos, ¿cuál es en este momento la situación del tercer poder del Estado en España, de la justicia? Pues, Eugenio, vivimos en un momento preocupante en España en este tema que arrojas. El Poder Judicial, como bien dices, es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, junto con el Legislativo y el Ejecutivo. Supone nada más y nada menos que la teoría clásica de la división de poderes que acuñó ya el filósofo y jurista francés Montesquieu. En España tuvimos una regresión, vamos a decir así, de la independencia del Poder Judicial tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, teniendo mayoría absoluta el Partido Socialista Obrero Español, gobernado entonces por el expresidente Felipe González. En aquella reforma básicamente cambió el método y el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y el Congreso y el Senado pasó en ese momento, es decir, el Poder Legislativo, a nombrar los 20 vocales que antes no venían siendo de esa manera. Tras el 85 hasta la actualidad es cierto que ningún gobierno le ha puesto ese cascabel al gato, no han resucitado a Montesquieu en nuestro país. Y resulta que la injerencia que supone que los jueces, es decir, los vocales del órgano del Poder Judicial, sean nombrados a propuesta del Gobierno y del Legislativo,
pues es una grave disfunción para la separación de poderes y, por tanto, para nuestra democracia, Eugenio. En este momento actual digo que es preocupante, además, porque el gobierno actual, presidido por otro socialista, en este caso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en coalición con un partido comunista de Podemos, cuyo miembro presidente es Pablo Iglesias, pues quieren reformar la ley orgánica del Poder Judicial, pero no para volver al inicio y dar a los jueces mayor poder para que se nombren entre ellos, no, para a través de una mayoría absoluta y no cualificada de 3/5, es decir, para rebajar el número de diputados que pueden elegir a estos miembros, pues de esta manera pretenden hacerlo, es decir, para tener aún más... Perdón, Carlos, hay que recordar que en este momento, según indica nuestra Constitución española, para poder llevar a cabo una reforma del Consejo General del Poder Judicial hacen falta 3/5 del Parlamento, lo que supondrían aproximadamente unos 220 diputados, que teniendo en cuenta el cómputo de las mayorías existentes en el Congreso, pues necesitaría del Partido Popular. El Partido Popular dice que no va a acceder a llevar a cabo ese cambio, aunque considera que sí es preciso llevar a cabo el cambio del Consejo General del Poder Judicial, porque en el gobierno está, dentro del gobierno, un partido como Podemos, encabezado por Pablo Iglesias. Entonces, la respuesta del presidente del gobierno, que se ha confirmado hoy también en una entrevista que ha tenido lugar en un medio de comunicación radiofónico en España con el ministro de Justicia, ha anunciado que pretende, a través de 187 diputados, que son todos los que conforman la coalición de gobierno con Pedro Sánchez, llevar a cabo una modificación y una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Con lo cual, de alguna forma, se transgrediría la Constitución desde ese aspecto. Efectivamente. Fíjese, Eugenio, que esto supone volver a matar a Montesquieu. En este caso, además, por un poder que es el del gobierno actual, que es un gobierno en coalición con un partido, como antes decíamos, comunista, y con otros miembros de esa posible coalición, que no son leales a lo que es el espíritu precisamente democrático de la Constitución española, que no creen en la separación de poderes, que quieren someter al Poder Judicial para intereses partidistas propios y de su ideario político, que además es rupturista con el régimen y la transición democrática, con el espíritu constitucional. Por tanto, por eso decía, Eugenio, por eso le decía que esto me parece grave y que, ante todo, supongo que se elevaría un recurso de anticonstitucionalidad, porque, como bien dice usted, la Constitución deja muy claro que tiene que ser por una mayoría cualificada de 3/5 y no valdría la mayoría absoluta, ni siquiera una mayoría absoluta. Carlos, hay otro elemento también que puede inducir a causar preocupación de la situación de la justicia, como es el hecho de que en este momento también se está pensando en modificar los delitos de sedición, de los cuales algunos políticos catalanes, que hace aproximadamente 3 años y 4 días llevaron a cabo una intentada de golpe de Estado o un delito de sedición juzgado y condenado por el Tribunal Supremo, se pretende también reducir el delito de sedición. Esto quizás indica que desde el gobierno se pretende llevar el ascua a su sardina, es decir, llevar el hecho de la justicia a sus intereses políticos y no a los intereses de los ciudadanos, como tiene que ser el tercer poder del Estado. Pues dice usted bien, Eugenio, esto supone una nueva injerencia al Poder Judicial. El Poder Judicial está para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y en este caso, este hecho y esta causa por la que usted me refiere ya fue condenado con una sentencia firme por la más alta instancia, que es el Tribunal Supremo, los que transgredieron en ese caso y los que cometieron esos hechos delictivos, que hoy ya, como le digo, están condenados y cumpliendo la pena. Si a estos reos se les aplicara una pena ad hoc, entraríamos además en una inseguridad jurídica y en una desigualdad para diferentes reos que estén ahora mismo condenados por X delitos, y que ellos dirían que por qué no se les hace un traje a su medida para que dejen de cumplir esas penas. Es muy grave. Si esto, Eugenio, lo unimos a la posibilidad que ya se está explorando de hacer indultos, que de hecho ya se ha tramitado, pues
me parece que es una nueva injerencia efectivamente ante el Poder Judicial. Usted, que se pone la toga todos los días y acude a los juzgados bien de la Plaza de Castilla en Madrid, bien de la Audiencia Nacional u otros juzgados de distintos puntos de España, ¿cuál es su valoración con respecto a cómo se está funcionando la justicia? La justicia española está politizada, los jueces son personas independientes que quieren llevar a cabo la justicia desde la absoluta independencia y el criterio de la ley, o quizás también tienen cierta precaución en este momento, incluso por el hecho de que la fiscal general del Estado anteriormente haya sido, por ejemplo, ministra de Justicia y ahora sea fiscal general del Estado, con lo cual, de alguna manera, algún que otro acto judicial puede verse, entre comillas, condicionado. Bueno, yo en este punto, Eugenio, yo diferenciaría lo que es la propia Administración de Justicia con los juzgados y los funcionarios que ejercen en su gran mayoría de los casos pues su trabajo con la mayor independencia y profesionalidad que, por supuesto, los jueces, fiscales, funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, todos los operadores jurídicos que existen actualmente, me consta que lo ejercen con su gran profesionalidad, independencia y lo que marca la Constitución. Eso es la Administración de Justicia, que, por cierto, lo que le sucede es que adolece de medios técnicos, de medios humanos y de medios materiales, lo que hace, además, que la justicia sea lenta, que el justiciable tenga que pasar por un periplo muy largo hasta que requiere de pues un resultado favorable o desfavorable a sus intereses. Pero luego estará el Poder Judicial, está el Poder Judicial que hemos hecho mención antes. Los nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, fíjese, un órgano fiscalizador para los políticos, todos ellos son nombrados por el Legislativo, por el Ejecutivo, por los dos poderes que interfieren y meten sus garras en el Poder Judicial. Por tanto, si a esto unimos, usted lo ha mencionado, que la fiscal general del Estado había sido miembro, del gobierno que tenía la cartera de Justicia y que una vez que estando en ese menester es nombrada fiscal general del Estado, pues hombre, esto más que injerencia ya hace que el ciudadano y los operadores jurídicos también empiecen a sospechar y las asociaciones de jueces y fiscales también han afeado esta disfunción en cuanto a no seguir lo que es la división de poderes a la que yo me hacía referencia al inicio de esta entrevista. Hay un hecho preocupante también en la justicia que se da en una determinada región española, concretamente en Cataluña, como es el motivo de que se produce una desertización judicial, porque muchas veces los jueces, cuando acuden a Cataluña y reciben su plaza de jurisdicción en Cataluña, al poco tiempo piden traslado por problemas con el idioma, problemas de tipo social y también presiones políticas. No podemos olvidar que desde la Consejería de Justicia de Cataluña hubo un momento hace año y medio que se pretendía controlar, entre comillas, también los ordenadores para saber cómo estaban llevando los jueces las causas judiciales. ¿Ese problema también es una manera de controlar la justicia o es un grave defecto que tiene la Administración de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para no provocar que esos jueces que van a regiones como Cataluña a través de incentivos puedan ejercer su trabajo como es debido? Indudablemente, Eugenio, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano que tiene que definir la gestión y organización de los jueces y también velar por los intereses de sus miembros, de todos los miembros, no solo del propio Consejo, sino de todos los jueces y magistrados, efectivamente tendría que hacer más para hacer valer la independencia de los jueces en territorios como los que usted me ha comentado, en este caso en Cataluña. En Cataluña, efectivamente, ha existido y sigue existiendo una disfunción que va más allá de lo que es justicia, que es política y que es una política, que lo vemos también en la educación y en otros órdenes sociales, de querer imponer, por ejemplo, la lengua catalana antes que el castellano. No solo sirve en detrimento de los funcionarios o de los jueces, en este caso, si hablamos de justicia, también el personal sanitario está muy afectado, también el personal docente. En cualquier caso, si volvemos al Poder Judicial, yo le digo con firmeza, como también lo aseguran las asociaciones de jueces,
que el Consejo General del Poder Judicial, como órgano de los jueces, tendría que estar para velar por que estas disfunciones no se llevaran a cabo, porque de lo contrario fallaría una de las pilares fundamentales de la democracia, que es el control del Poder Judicial, más en aquellos territorios donde ese control está ahora mismo en serio dificultad, en serio problema, porque hay gente, hay ciudadanos y sobre todo hay políticos que quieren dinamitar el orden constitucional y lealtad institucional. Como estamos muy escasos de tiempo ya, le voy a formular casi dos últimas preguntas. La primera de ellas versaría sobre que hoy, o sea, todo el mundo sabemos que la Comunidad de Madrid está pseudo confinada por parte del Gobierno, dado los excesivos casos de coronavirus que hay. Entonces ha habido una serie de normas y reglas dictadas por el ministro de Sanidad que en principio la comunidad autónoma no estaba conforme y había elevado un recurso ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Superior de Justicia, que a su vez también elevó otro compañero suyo, un abogado. El recurso de su compañero abogado, que pedía medidas cautelarísimas, es decir, el hecho de que se tome una decisión inmediata, hoy la Audiencia Nacional ha dicho que ese recurso no ha lugar, pero quedan por resolver tanto el de la Comunidad Autónoma de Madrid como el del Tribunal Superior de Justicia. ¿Tiene alguna valoración con respecto a esta decisión de la Audiencia Nacional por lo expuesto por su compañero? Bueno, en cuanto a la medida cautelarísima, lo que yo he leído de del auto, ¿no? que resuelve de forma desfavorable esta medida cautelarísima, es que adolece, según el tribunal, de la urgencia que requiere una medida cautelarísima. Como todo en la ley es interpretable, y esto desde mi punto de vista y con total respeto hacia la decisión del tribunal también creo que es discutible, puesto que aquí precisamente se está ante posibles derechos fundamentales, en este caso la limitación de la libertad de movimiento de los ciudadanos, que si se deja correr no va a poder volver a recuperarse. Pongamos un ejemplo para que lo entiendan todos muy fácilmente. Si yo cierro hoy un bar por la limitación, ese bar hoy no puede hacer caja. A ese bar le estoy restringiendo la posibilidad de ingresar dinero por su trabajo. Si yo no paralizo esto hasta que se resuelve el fondo de la cuestión, que es para lo que sirve la cautelarísima que el compañero interpuso ante la Audiencia Nacional, pues lo que sucede es que ese derecho puede quedar frustrado. Por tanto, yo entiendo que sí que hay esa urgencia dentro de lo que es la medida cautelarísima, porque afecta o puede llegar a afectar a derechos fundamentales que no son posibles luego de revertir. En cualquier caso, es una decisión, veremos cómo acaba, y lo que sí yo subrayaría aquí que necesitaremos de mejor coordinación entre los diferentes organismos de tanto Estado y comunidades autónomas, porque ahora mismo el problema que hay que resolver es la salud pública, por tanto, el interés general de los ciudadanos. Bien, y no puedo dejar de hacer esta pregunta por ser usted quien es. Usted es familiar de nada más y nada menos que el teniente general Quintana Dacazi, que fue asesinado por la banda terrorista ETA. Y hay una cosa que a usted y a otras personas que como usted son víctimas del terrorismo en España les afecta, como es el hecho de que hay aproximadamente unos 300 casos de asesinatos y de actuaciones de ETA sin resolver. Dentro de lo que es la justicia hay expedientes sin realizar y juicios sin hacer. Desde ese planteamiento o desde ese hecho que se está produciendo con esos casos sin resolver, usted como abogado y como víctima del terrorismo, ¿qué les diría a la justicia y a los españoles? Bueno, en principio es un tema efectivamente que para aquí tengo una sensibilidad especial y que yo tengo que hablar con la toga un discurso y sin la toga y con el corazón otro. Sin la toga, muy rápido le diré que Guillermo Quintana Dacazi, a quien usted ha nombrado y le agradezco la mención, propició, o mejor dicho, colaboró para que el golpe militar del 23F de 1981 no prosperara. 3 años después, en 1984, le mataron los terroristas 13 tiros por la espalda cuando él salía de misa, jubilado de la mano de su mujer. Con esto le quiero decir que la paradoja de la historia está ahí, en que los que dicen que eran pro democracia era al revés, eran mercenarios
de las balas por la espalda. Y respecto a los crímenes sin resolver, ¿qué decirle? Es un total despropósito, no sé si de la justicia como tal o de los políticos que han mirado para otro lado y no se han encargado para que salga a la luz y respiren de una vez, o por lo menos pasen por los juzgados los que cometieron tan atroces crímenes. No olvidemos más de 860 crímenes, asesinatos y miles de personas heridas y mutiladas por la banda criminal ETA. Carlos Lacaci, abogado madrileño, director del bufete de abogados Lacaci. Gracias por haber estado hoy en Agárrate. Y Patricia, como ves, la justicia ya la hemos analizado desde distintas variantes. Hemos tenido a representantes de los jueces, hemos tenido a representantes políticos y también hemos hablado con alguien que día a día está en los juzgados vistiendo la toga y haciendo papeles de defensa de los juicios que se llevan a cabo en los juzgados españoles. Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Eugenio, y gracias. Gracias a Eugenio Narváez y también a Carlos Lacaci. No vamos a soltar este tema porque tenemos que hacer lo que sea necesario para evitar que ocurra en España lo mismo que ya pasó en Venezuela. Con esto me despido hasta mañana.